Amén. Buena iglesia. Entonces damos gracias a Dios por volvernos a reunir después de un lapso de un domingo que no nos hemos podido reunir. Quizá muchos se pueden preguntar al otro lado de la línea, aquellos que escuchan o quieren estudiar la palabra, deben preguntarse incluso por qué no se ha dado la enseñanza. Lamentablemente vivimos en un mundo donde el domingo se ha convertido en día del peatón, día de las elecciones, día de cualquier cosa, ¿sí? Y se va perdiendo aquello que es el día del Señor, si ustedes se dan cuenta. Lamentablemente el siguiente domingo, usted sabe, hoy me daba cuenta igual, y es el día de las elecciones judiciales, donde realmente uno no puede ni siquiera transitar por ley, no hay movilidades, ¿sí? Y lo peor de todo aquello, y quiero que escuchen también los del otro lado, no lo cortaremos esta parte, que a veces cortamos. Lo peor de todo es que de 100 que tú preguntas por quién van a votar, ¿sí? 99, excepto el que está metido con algún partícipe directo, ¿sí? Sabe por quién va a votar. Yo le pregunto a usted por quién va a votar, ¿sí? ¿A qué de los magistrados usted va a escoger? Y yo le aseguro que usted no sabe ni siquiera el nombre, no sabe nada de aquello. Salvo por algunas propagandas, ¿no? Que están dando, ¿no? Por debajo, porque está prohibido para ellos hacer propaganda y todo aquello, más aquella permitida, ¿no? Y al ver las propagandas, por ejemplo, cuando uno va a aletar y empieza a dar folletos y todas cosas, miren, aquellos que están queriendo ser elegidos están quebrantando ya la ley de entrada, porque ellos saben que está prohibido. Un amigo me preguntaba en un retiro que tuve de un día de ayer, anteayer, ¿cómo podemos, tengo un coloquio, un seminario donde tenemos que ver cómo podemos frenar esto de la violencia y todo aquello? Y me remití a lo que alguna vez habíamos estudiado en Deuteronomio capítulo 25, que es un versículo realmente que nos muestra qué es la justicia. Y el capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 1, dice, si hubiere pleito entre algunos, cuando hablamos de pleito, estamos hablando de cualquier pleito, ¿sí? Acusación, difamación, robo, hurto, asesinato, o sea, estoy hablando no solo de un pleito pequeño a uno grande, pero dice, si hubiere pleito entre algunos, dice, y acudieren al tribunal, o sea, a la justicia, para que los jueces los juzguen. Estos, ¿quiénes son estos? Los jueces, fiscales, investigadores, policías, ¿no es cierto o no? Ministerio de Justicia. Absolverán al justo y condenarán al culpable. Esa es la tarea de ¿quiénes? De la justicia. ¿O no? Deberíamos pensar que aquellos que van a asumir el día domingo va a tener que ir a votar, aunque no le guste, porque si no va a tener que pagar una multa de 250 bolivianos, ¿cierto? Aunque a usted no le guste, va a tener que ir a elegir. Y el amigo me decía, pero ¿cómo podemos hacer? Es que no se va a poder, porque la corrupción, o sea, la justicia está plagada de corrupción. Y los hombres que llevan, ¿sí?, la justicia, la mayoría realmente quebrantan ¿qué cosa? La ley, las leyes. Ni siquiera estoy hablando de las leyes de Dios, estoy hablando de las leyes que ellos mismos ¿qué hacen? Promulgan, promueven, ¿sí? Ahora, usted dígame, si realmente estos absolverán al justo, bueno, puede darse en algún momento, está bien, se hace justicia, ¿sí o no? Pero la mayoría de los casos sabemos, y así se enojen muchos conmigo, ¿sí? Como es corrupta la justicia, generalmente absolven al que tiene dinero, al que tiene influencias, al que es amigo del juez, al que es amigo del fiscal, al que es amigo del investigador, al que es amigo de del partido, etcétera. ¿O no es así? Y lo hemos vivido. Entonces, miren, si realmente harían esa labor de jueces, donde, como dice la palabra, que es en el Antiguo Testamento, está dado a quienes, incluso al pueblo de Israel,
Pero sin embargo, en el gobierno de Dios en este tiempo, Él ha establecido ¿qué cosa? Él establece las autoridades. Dice la carta a los Romanos, capítulo 13. Él establece las autoridades. Y ellos deberían, ¿qué cosa? Absolver al justo y condenar realmente ¿a quién? Al culpable. Y más allá de aquello, todavía tenemos que frenar un día domingo, un día del Señor, donde nosotros nos reunimos y tenemos que venir a aprender su palabra, ¿sí? Y ellos con tanta libertad, sin considerar incluso que va a haber un otro domingo, porque vendría a ser 2 domingos seguidos casi, ¿no? Saltando un hito, que ellos pueden declarar día del peatón, donde nadie puede transitar, donde nadie puede ir en movilidad, donde nadie puede hacer cosas. Sin embargo, ¿sí? Se creen ¿qué cosa? Respetuosos de Dios, dice. Pero yo supongo que es un Dios con minúscula, no con un Dios con mayúscula. ¿O no? Obviamente, pero pueden decir, pero nadie les priva de reunirse, es verdad. Pero vivimos en una geografía que no nos permite ir pues de aquí a allá. ¿O no? Pero esto va a darse. Así sea en la justicia, que este domingo tenemos que imitar el voto, se va a dar siempre. Yo le decía a mi amigo, a modo de introducción, esto no va a parar. Es más, el mundo va a ir de peor a peor. Y el único consuelo que tenemos los cristianos, o la esperanza que tenemos, ¿qué es? Que venga ese reino prometido por el Señor, se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Y pese a que el soberano Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a reinar aquí en la tierra, ¿sí? Y podríamos decir, no, mira, si Cristo va a gobernar aquí en la tierra por 1000 años, ¿qué necesidad hubiera de que a fin de los 1000 años del reino milenial, que nosotros creemos en el premilenialismo, ¿sí? Sea soltado ¿quién? Satanás, ¿no? Y las personas que han nacido en esas generaciones de los 1000 años, y es más, la tierra va a cambiar en su estructura, ¿sí? No va a haber las enfermedades que hoy vemos, ¿no es cierto? La larga vida va a estar allá, ¿sí? Prosperidad, paz, o sea, todo lo que uno sueñe, ¿no es cierto? Pero sin embargo, va a haber todavía, ¿sí? Una última sublevación contra el Dios, contra el Rey de Reyes, pese a que Él va a gobernar aquí en la tierra. Estamos llevando el venidero reino terrenal del Señor Jesucristo y ya lo hemos desarrollado hasta el versículo 6, ¿sí? Para los que nos siguen en el estudio. Y al reino milenario se les da varios nombres, habíamos dicho en las Escrituras. Por eso, lo que estamos estudiando en el capítulo 20, versículos del 1 al 10, ¿sí? No es toda la enseñanza del reino terrenal. Y de hecho, la anterior clase, ¿sí? Que había dado varias referencias bíblicas, de las cuales uno debe estudiar para tener quizá un mayor concepto, ¿sí? Mucho más global de lo que es el reino milenario, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento hay mucho de lo que habla de este periodo de tiempo. Algunos hemos dicho que, por ejemplo, Jesús que lo llama a este tiempo la regeneración, los tiempos de refrigerio, los tiempos de la restauración de todas las cosas, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y me había dado la tarea de ¿qué? De darle algunos pasajes del Antiguo Testamento que se refieren al reino terrenal, ¿no es cierto? Y no los voy a repetir porque sería vuelta. Simplemente tú tienes que escuchar la primera parte para tener todas esas referencias, ¿no? Del Antiguo Testamento, para tener un conocimiento más global, ¿no es cierto? Más específico de este periodo. Sin embargo, y luego de también dar algunas interpretaciones principales en relación al milenio, ¿sí? ¿Y por qué del milenio? ¿Sí? Habíamos dicho que aunque no es una exhaustiva descripción del reino terrenal, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 10, sella toda la revelación bíblica sobre el milenio al mostrar ¿qué cosa? 4 verdades esenciales sobre él, y eso es lo que estamos estudiando. Ya habíamos hablado de una primera verdad, ¿no? Era la reclusión de Satanás.
Y esto está en el versículo 1 y 3, que solamente lo voy a leer porque ya lo hemos hablado de aquello, la anterior clase. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, en la primera verdad esencial sobre toda la revelación bíblica sobre el milenio, vimos la primera parte, que es la reclusión de Satanás, versículos del 1 al 3, capítulo 20 de Apocalipsis. Y leo el texto, dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Seguidamente habíamos hablado sobre una segunda verdad en relación al milenio, que era el regreso de Satanás, versículos 4 al 6, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuántos? 1000 años. Y continuando con la enseñanza, ahora entramos a esta tercera área, ¿sí? A esta tercera verdad que sella toda la revelación bíblica sobre el milenio. ¿Y cuál es esa tercera? El regreso de Satanás. Versículo 7. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Leemos. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué pasa? Versículo 7. Satanás será suelto de su prisión. ¿Sí? O sea, como dijimos antes, Satanás y sus huestes de demonios serán, ¿qué cosa? Encarcelados en el abismo. ¿No es cierto? Por toda la duración del milenio, de 1000 años, en el cual el Señor Jesucristo gobernará con soberanía. ¿Por qué? Porque no tendrá oposición. ¿Sí? Los demonios, Satanás, todos están encarcelados. Todos. Sin embargo, o sea, la atadura de Satanás terminará, dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan y él sea suelto de su prisión. ¿Para qué? ¿Con qué propósito va a ser suelto de su prisión? Y ahí dice, para guiar la rebelión final de los pecadores. Satanás será suelto de su prisión. Sí, más adelante vamos a ver cómo es que él va a engañar nuevamente, sí, a las generaciones que van a salir. O sea, ahora, obviamente, recuerda esto. Recuerda, la Biblia enseña que ninguna persona no salva entrará en el reino. ¿Ya hemos establecido eso? ¿Sí? O sea, ninguno. No va a haber un sobreviviente. ¿Ok? No es como en esas películas que hay. ¿Sí? Que sobreviven, ¿no? Y hay un guerrero ahí con su peso y todo, ¿no? Ay. Toda la tierra desierta, parece que fuera el único sobreviviente, no. Ningún no redimido va a entrar al reino milenial. Recuerda eso. Solamente entre los redimidos, de entre los judíos, que ya hemos estudiado en Apocalipsis 12:6, versículos 13 y 17 del capítulo 12, también lo establece Isaías 60:21, Romanos 11:26, y también los redimidos de los gentiles, que habíamos estudiado en Apocalipsis 7, versículos del 9 al 17, sobrevivientes de la tribulación, entrarán, ¿en dónde? En el reino, y escuche bien esto, con su cuerpo físico normal. ¿Estamos entendiendo? Con su cuerpo físico normal. Ahora, muchos de nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿sí? Si el Señor viene hoy, dice, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos, los creyentes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cosa? Tomados, ¿lo ve? Raptados, ¿sí?
que abajo empieza ¿qué cosa? La tribulación y la gran tribulación, son 7 años. Luego, venimos aquí a la tierra con Cristo, ¿a qué? A reinar con Él. En ese transcurrir de la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? ¿No es cierto? Todos los no salvos, los no redimidos, los que se rebelan contra Dios, los que no se arrepienten pese a ver todas las cosas que van a suceder, ¿sí? Van a morir. Solo van a pasar al reino milenial, ¿quiénes? Los redimidos, entre gentiles y judíos, especialmente judíos, porque es mucho más. Los 144,000 que vienen a ser, ¿qué cosa? Evangelistas judíos, ¿no es cierto? Van a proclamar el reino del evangelio. Ahora, aquellos que pasen al reino con su cuerpo físico normal, ¿sí? Y luego de haber cambiado la estructura, imagínate los 7 años que trajeron a la tierra, cómo cambió la estructura de la tierra, y una renovación por el Señor, o sea, esa tierra va a cambiar como quizá fuese al principio de la creación. Una tierra fructífera, una tierra donde el ser humano, sí, va a vivir, como vemos a un principio de la Biblia, ¿has visto, no es cierto? ¿Vivían cuántos años? 100 años, ¿no? Muchos años. O sea, las enfermedades van a caer. Sin embargo, pese a las condiciones perfectas del medio ambiente, no solo del medio ambiente, hasta sociales, del milenio, unido a la prolongación de la vida, a la duración de la vida, así lo dice Isaías 65:20, hará que sus hijos, ¿qué hacen? Proliferen, ¿sí? Proliferen. Y aunque los habitantes iniciales del reino milenario serán todos redimidos, aún tendrán ¿qué cosa? La pecaminosa naturaleza humana de los que han nacido, no sobrevivido, de los que han nacido. ¿Estás entendiendo todo el contexto? Y como no han hecho todos los padres desde la caída, ellos pasarán esa naturaleza pecaminosa a su descendencia. Y cada generación sucesiva, a lo largo de los 1000 años, según la palabra, estará ¿qué cosa? Constituida por pecadores también, necesitados ¿de qué? De salvación. Ahora, muchos de estos, escuche bien esto, muchos de estos vendrán, sí, a la fe salvadora del Señor Jesucristo. Muchos otros, ¿qué harán? Como nos dice Romanos 8:7, como nos dice, ¿no? Muchos amarán su pecado y rechazarán a Cristo. Imagínate, si ahora que no lo ven a Cristo, rechazan, en ese tiempo que lo van a ver al soberano ahí, van a rechazar. Qué peor, ¿no? Rechazarán. A pesar del dominio en persona de Cristo sobre la tierra, a pesar de la sociedad más moral que el mundo haya jamás conocido, muchos otros amarán su pecado. Y yo añado algo que quizá muchos no lo añaden. Y entiendo también que habrá otros profesantes cristianos que serán engañados. Profesarán como lo hay ahora. ¿No es cierto? No. Hay ahora. ¿Sí? ¿Qué vemos ahora? Realmente hay cristianos verdaderos. ¿Sí o no? Hay. Pero también hay cristianos profesantes que están mezclados con el trigo. Son la cizaña que hay. Y hay otros, obviamente, que abiertamente, deliberadamente, ¿sí? Aman ¿qué cosa? Su pecado. Ahora, imagínate tú eso. Incluso en las condiciones utópicas del milenio, porque a veces es utópico pensar, ¿no? Cuando se les habla de cómo va a ser el milenio, ¿sí? Y a veces si tú quieres un poco más de información,
te aconsejo que escuches las enseñanzas del milenio que tenemos nosotros ahí en YouTube. Sí, son dos, ¿sí? ¿No? Son dos estudios. Entonces, incluso en las condiciones utópicas del milenio no cambiará la triste realidad de la depravación humana. Como hicieron mientras Él estuvo hecho carne en la tierra, cuando vino Cristo en su primera venida, los pecadores rechazarán la gracia y el señorío del Rey de toda la tierra. Es como en el huerto del Edén, no fueron suficientes para mantener sin pecado a Adán y Eva y evitar que se rebelaran contra Dios. Y el asunto de la salvación no está pues entonces relacionado con la falta de información. Es el amor al pecado. ¿Te has dado cuenta? No es la falta de información. De hecho, aquellos que alguna vez se acercaron al Señor y le dijeron, pero Señor, Señor, o sea, tiene muy buena doctrina. En tu nombre hemos hecho esto, hemos hecho aquello, ¿no es cierto? Profetizamos, echamos fuera demonios. ¿Qué les dice el Señor? Mateo 7, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. ¿Sí? Ahora, los que abiertamente se rebelan y enfrentarán también, dijimos, el repentino juicio. Estamos hablando en el tiempo del reino milenario, que incluye en algunas partes de la Biblia la desaparición de la lluvia en la tierra. Eso lo explicaba mi esposa cuando me decía, va a ver, el Señor es soberano, Él va a determinar cuál es justicia se debe tomar. Y yo les manifestaba, va a haber lugares en que van a rechazar abiertamente a quién, al Rey de Reyes que está ahí reinando en la tierra, ¿no? En Jerusalén, sí, de ahí. Entonces el Señor va a castigar, dice, con la falta de lluvia. Eso lo dice en Zacarías capítulo 14, versículos del 16 al 19. Y alguien me preguntó alguna vez, ¿y qué va a pasar con todo el armamento y todas esas cosas? Y Ezequiel nos habla de que, les busco en alguna oportunidad los versículos, me acuerdo, muchas de las armas de ese tiempo van a ser convertidas en herramientas de labranza. Entonces, volviendo, ¿no es cierto? No habrá al final de milenios suficientes pecadores, pero habrá al final del milenio suficientes pecadores incontritos, vivos para que Satanás guíe una rebelión mundial. Y no estoy diciendo de pocos, porque la Biblia lo dice como la arena del mar. Y vendrán del norte, del este, del oeste, del sur, de todas partes van a venir, dice. O sea, van a ver un centenar de miles y miles de incontritos, o sea, de personas que van a amar más su pecado, pese, como vuelvo a repetir, a esas condiciones utópicas que nos presenta el milenio. Bueno, para nosotros son. Pero nosotros creemos, ¿no es cierto o no? Eso lo decían mis amigos que tuvimos una reunión. ¿Saben qué? Les decía en un momento. A veces te preguntan. Yo creo, todo lo que yo creo, todo lo que yo sé, creo por fe. Eso me hace diferente. Si alguien dice yo creo en Dios, yo también, entonces si yo creo en Dios, debo creer también en qué? En su palabra, ¿o no? Porque su palabra es verdad. Deja de buscar de resto. Su palabra es verdad, es el Espíritu de verdad. Si el Señor dice eso en su palabra, yo lo voy a creer por fe. Ahora, ¿quieres andar en el ámbito de la ciencia? Podemos hablar de ciencia, que puede mostrarme también por qué no solo puedo creer por fe. ¿Usted cree por fe que Adán y Eva? No sé, ¿cómo va? No, por fe. ¿Usted cree por fe de que un hombre entró al vientre del pez, no? Estuvo ahí 3 días, ¿usted cree? La ciencia dirá imposible que un ser humano viva así, que en sus condiciones, todo eso. Pero yo lo creo por fe. Si la Biblia dice que por fe fueron constituidos, fue hecho todo lo que hay, los cielos y la tierra y todo lo que hay, por la palabra de Dios, yo lo creo por qué. Por fe.
Ahora, si la ciencia me dice que no, que hubo una explosión, que tenemos el... Bueno, esa es su creencia. Yo voy a creer a aquel que dice que lo creó. Y aquel que fue testigo de la creación, que estuvo en el tiempo de la creación. Lo voy a creer. Y también les dije, ¿sabes? Si yo creo que Jesucristo dice que hay un cielo y hay un infierno, ¿sí? Lo voy a creer por fe. Cristo dijo que es un lugar de tormento, un lugar donde no hay esperanza, un lugar donde el gusano no muere, es un lugar, es un crujir de dientes. Yo lo voy a creer que realmente hay. Y si una palabra me dice que va a haber un reino milenario, por más que hay algunas otras posesiones, yo creo que sí, a través de la Escritura. Y creo también que el ser humano y la humanidad en conjunto, ¿sí?, está yendo de degradación en degradación. Y solo por la misericordia y la gracia de Dios, ¿sí?, muchos de nosotros todavía estamos creyendo por fe. Para el mundo habita para aquí, locos, ¿o no? Dogmáticos. Ni siquiera a veces te lo dirán. Pero sé que en su corazón y en su mente deben decir, son unos débiles, mentales, dogmáticos, se han hecho... ¿Qué cosas no dirán? Por más que digan, qué bien que vayas, hijito, a la iglesia. Ay, no sé, pero yo sé que en la intimidad de su corazón deben decir, le han lavado el cerebro, ¿sí? Le han dogmatizado, perdieron su tiempo. Yo creo que por fe, dice, ¿no? O sea, si he decidido seguirle a Cristo, pues le seguiré no por los peces ni por los panes, le voy a seguir, ¿sí? Porque creo en mi corazón. Como el Señor dice a los que quieren seguirme, tomen su cruz en pos de mí y síganme. Y en las dificultades, aún en las dolencias que uno puede tener, pues puedo seguir dando gloria a quién, a Dios. Pese a que me puedo quejar de dolor. Entonces, habrá al final del milenio suficientes pecadores incontritos vivos para que Satanás guíe a una rebelión mundial. Y cuando se libere a Satanás, lo que estamos viendo el versículo 7, él proporcionará el liderazgo sobrenatural y aglutinador que se necesita para traer a la superficie todo el pecado latente y la rebelión que queda en el universo. O sea, él se unirá a todos los rebeldes, revelando el verdadero carácter e intención de los pecadores que rechazan a Cristo y haciendo evidente que el juicio de Dios contra ellos es justo. La desesperada maldad de Satanás y su violento odio hacia Dios y Cristo no cambiarán con los 1000 años de prisión en el abismo. Eso es lo que más me impresiona. ¿O no te impresiona a vos? Por lo menos cambiara. Ahora, que seguro el infierno él va a ser el que va a mandar allá, el que va a estar ahí latillando a todos los que están. ¿No? Alguna vez he escuchado eso, ¿no? Prefiero estar con Satanás, así él no me va, porque él va a ser el gobernante del infierno. Hermano, los demonios temblaban, se asustaban cuando Cristo veía a Cristo y no ve, decía, pero todavía no es nuestro tiempo, o sea, era un tormento para ellos pensar que iban a estar en ese lugar, pero sabían que iban a estar en ese lugar. Mándanos, aunque a los cerdos todavía no queremos estar en ese lugar. Y las personas son igual, ¿te has dado cuenta? Aplicando, viendo la aplicación, a veces están sumidos en lo peor y ni aún así buscan una paz en Dios. Peor todavía, empiezan a odiar más a Dios, a las cosas de Dios, al pueblo de Dios. ¿Te has dado cuenta o no? Entonces,
Y al ser liberado, ¿quién? Satanás, de inmediato, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a fomentar su acto final de rebelión. Después de los 1000 años que ha sido recluido. Y nos vamos al final, a la cuarta verdad, que sería toda la revelación bíblica sobre el milenio, ¿sí? Y aquí vemos en el versículo 8 y 10 la rebelión de la sociedad. Versículos 8 al 10. ¿Vemos? Después explicamos. Amén. Amén. Me ayuda a ver que me vean, que estén atentos. Y saldrá a engañar, dice, después de que haya sido liberado. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió, ¿qué cosa? Fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, versículo 10, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Dónde estaba antes? ¿Descuido el diablo? En el abismo. ¿Sí? Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quiénes ya estaban ahí? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados. A eso que me dicen, no hay pues aniquilación, no que muero hasta aquí y llego hasta aquí. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso significa toda la eternidad. Pero vamos ahora, versículo 8. ¿Sí? Entonces, al final de su encarcelamiento de 1000 años, Satanás dice que saldrá a engañar a las naciones. ¿No es cierto? Va a salir a engañar a las naciones. Odiará a Cristo más que nunca. ¿Sí? Más que nunca. Sembrará sus semillas de rebelión en un terreno en ese tiempo fértil. Muchos. Como la arena del mar. ¿Te puedes imaginar? Muchos descendientes no salvos de los que entraron en el reino milenario con su cuerpo físico, o sea, todos redimidos, amarán su pecado y rechazarán a Cristo. Serán insensibles ante la paz, el gozo y la justicia del milenio, como los pecadores estuvieron ante los devastadores juicios de la tribulación. Quizá un poquito ahí voy a ser un poco más claro. Y voy a reiterar porque yo necesito que tengas una posición más clara. Y voy a repetir lo que dije hace un rato, pero ya no lo voy a hacer muy extenso. Terminados el reinado milenial de 1000 años, ¿sí? Va a ser soltado Satanás. Pero antes que empiece los 1000 años del reino del Señor, van a pasar al reino milenial todos los redimidos. No va a haber ninguno salvo que pase al reino milenial. Y los redimidos, escuchen bien, los redimidos, o sea, los salvos que sobrevivan en su cuerpo así físico, van a pasar al reino milenial. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Es como, a ver. No me estoy equivocando. Atiendan bien esto. Supongamos que yo no he conocido de Cristo en este tiempo. Ok. Pero, sin embargo, si fuera judío o gentil, ¿sí? Escucho a los 144,000 evangelistas, ¿sí? Veo a los 2 testigos, el ángel que pregó en el evangelio, y reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Sí o no? Pese a aquello, voy a sufrir persecución. Puedo morir. Me pueden decapitar por causa de la palabra de Dios, ¿sí? Me pueden decapitar, matar por no seguir la ideología del anticristo, etcétera. Y en el transcurrir de los 7 años que son la tribulación y la gran tribulación, llego a sobrevivir. Pero soy redimido, soy verdadero cristiano. ¿Estamos bien? A otros no, algunos han muerto. Por la soberanía de Dios, algunos los han matado. ¿Sí? Pero otros vamos a pasar.
ninguno que no sea salvo, los que no se arrepintieron pese a todo lo que ha pasado, ¿sí? Todos van a morir. Van a ser la cena de esas aves de carroña. ¿No es cierto o no? Aquellos que han sobrevivido, los redimidos, ¿sí? Se instaura el reino milenial. Ya hemos dicho que hay 7 meses donde hay que hacer una limpieza, ¿no? Todas esas cada 7 años. 7, ¿no ves? Sí, 7. ¿Sí? Pero yo he pasado ahora al reino milenial. ¿Estamos bien? Otros han venido con cuerpo glorificado. ¿Sí? Santos del Antiguo Testamento, ¿no? Los santos del Nuevo Testamento, aquellos mártires que han muerto en la gran tribulación, ¿no es cierto? Han venido a reinar ¿con quién? Con Cristo. Aquellos redimidos que han pasado al reino milenial, ¿sí? Que no murieron con sus cuerpos físicos naturales, redimidos, ¿sí? Van a procrear. Pero ya no va a ser una procreación como lo vemos ahora. Porque ahora el hombre vive hasta los 60, 70, 80, ¿no? La larga vida se va a extender. Y con las condiciones no solo ecológicas del planeta que van a cambiar, sino incluso las condiciones sociales, ¿no? O sea, va a haber una explosión, podríamos decir así, de nuevos nacidos que van a necesitar, a medida que crezcan, también, ¿qué cosa? La necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza todavía en el hombre que está. Eso que nos enseña, por ejemplo, que no solo es Satanás, no. Ahora, ¿por qué lo ha hecho así? Ese yo mismo me preguntaba. ¿Por qué no terminó ahí, cuando ya todos los no redimidos estén y todos pasan? No sé. ¿Sí? La palabra nos muestra lo que el Señor quiere hacer. Para nosotros los mortales, era decir, bueno, era que hasta aquí nomás, ¿no? Que el Señor venga, deme aquí la tierra y... Pero todavía hay un propósito por el cual Satanás es soltado. Sin embargo, pese a esto, atiendan bien esto por favor, pese a esto, las acciones de Satanás siempre están bajo el control soberano de Dios. Job 1:12, 2:6. Y el hecho de reunir a estos malvados rebeldes no será la excepción. Entonces, Satanás congregará, dice, ¿a quiénes? A las naciones engañadas, los de los 4 ángulos de la tierra. Ya hablamos de esto en Apocalipsis 7:1. Y así como en Isaías 11:12, esta es una expresión que se refiere no a una tierra plana, sino a los 4 puntos principales de la brújula, vale decir, el norte, el sur, el este y el oeste. Y en otras palabras, para que tú me entiendas mejor, los rebeldes vendrán de todo el planeta, de todo lugar. Eso era lo que digas antes, que estés hablando mal. Pero aunque no creas, hay gente que cree que todavía la tierra es plana. ¿Verdad o no? Y es más, hay grupos. Pero habría que decirles eso. Muy bien. Entonces, Juan da estos enemigos del Rey de Reyes el simbólico título de Gog y Magog, poniendo nombre a la fuerza invasora que atacará a Israel durante la tribulación. Ahora, ¿por qué dice usted, pastor, el título de Gog y Magog? ¿No? Es simbólico. ¿Ya? Porque algunos, esto especialmente para que los que son diligentes en la palabra quieren estudiar, ¿sí? Y quizá necesito no entrar en mucha profundidad en esto. Algunos creen
que Ezequiel capítulo 38 y 39, y lo voy a buscar solamente, pero te lo voy a decir lo que la Biblia dice. Algunos creen, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 38 y 39, hay un título que dice Profecía contra Gog. Voy a leer el versículo 1, 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Más adelante en el 39, en el 14, dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, está hablando de Ezequiel, y dijo a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Y el capítulo 39 dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesed y Tubal. Y te acuerdas que leímos la anterior semana un versículo de este capítulo 39, versículo 12, donde dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra, no es 7 años, 7 meses. Se da permiso confundir mi esposa. 7 meses. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? No voy a leer el capítulo 38 y capítulo 39 porque me va a tomar sino otra media hora. Pero si tú quieres, puedes leerlo. Algunos creen que Ezequiel 38 y 39 describen esa batalla al final del milenio. Hay, sin embargo, importantes discrepancias que presentan elementos en contra de igualar esos dos sucesos. ¿Cuál es la más importante? Que los acontecimientos de Ezequiel 38 y 39 se ubican cronológicamente antes de la descripción del templo milenario, dada en los capítulos 40 al 48. Mientras que la batalla descrita en Apocalipsis, de la cual estamos estudiando, Apocalipsis 20, del 7 al 10, tiene lugar después del milenio. A ver, díganme, a ver si los veo y escuchen. Algunos creen que esta batalla del 38 y 39, ¿sí? Es esa batalla que el Señor va a librar después de que Satanás, se ha soltado, ¿no ve? Engaña a muchas naciones y el Señor, que va a lanzar fuego del cielo, ¿no? Va a destruir. Algunos creen que es ese evento de este capítulo 38 y 39, pero no lo es. ¿Por qué creen algunos? Porque está aquí la palabra Gog y Magog. El nombre de Gog, aquí en el versículo que hemos leído, versículo 8, parece emplearse en las Escrituras como un título general para un enemigo del pueblo de Dios. De hecho, la Septuaginta lo emplea para traducir a Gad en Números 24:7. En Ezequiel 38 y 39, el nombre Gog describe al último anticristo de la tribulación. Lo más probable, entonces es que Gog se emplea en Apocalipsis 28 para describir al líder humano de las fuerzas de Satanás. Porque te das cuenta que alguien va a tener que dirigir. ¿Por qué? Porque el anticristo del cual hemos hablado anteriormente, el falso profeta, ¿dónde ya están ellos? En el lago de fuego. No en el abismo, en el lago de fuego, ¿no es cierto o no? Pero estamos hablando. Algunos creen, porque no tengo que decir esto, que el pueblo conocido como Magog sea el de los descendientes del nieto de Noé del mismo nombre. Ahí está en Génesis 10:2. Si tú lees, ahí vas a encontrar el nombre de Magog como uno de los descendientes, ¿no? Un nieto de nietos de Noé. Algunos creen. A ellos se les conoció más tarde como los escitas y ocuparon la región norte de los mares Negros y Caspio. Ahora, otros los identifican, hablando así de Gog, de Magog, otros los identifican
con un pueblo que vivió más lejos al sur del Asia Menor. Ya. Uno dice, pero ¿por qué que God y Magog, pastor? Usted, ¿no? Y hay muchos que empiezan a hablar. Pero lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Cualquiera que haya sido el pueblo histórico conocido como Magog, el término se emplea en este pasaje para describir, repito, para describir ¿a quiénes? A los rebeldes pecadores de todas las naciones que se reunirán para la última batalla de la historia humana. Otros están dando. ¿Quién es? ¿No es cierto? Entonces, quien quiera que haya sido el pueblo histórico conocido como Magog, el término se emplea en este pasaje para describir a los rebeldes pecadores de todas las naciones que se reunirán para la última batalla de la historia humana. Y asombrosamente Juan vio que el número de los rebeldes será, ¿qué dice el versículo? Como la arena del mar. Y reitero, es una figura de dicción empleada en las Escrituras para describir una enorme e incontable multitud. Génesis 22:17, Josué 11:4 y Hebreos 11:12. Entonces, recuerda, las condiciones durante el milenio conducirá a una gran explosión demográfica. Increíblemente, muchas de esas personas, digo increíblemente, porque sí, realmente es increíble, muchas de esas personas se unirán a Satanás en su último acto de rebelión contra Dios. Si ahora nos parece increíble que hay las personas rechacen a Dios, palabra, en ese entonces pareciera mucho más increíble, ¿no? Si tú lo puedes ir a ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y vas a ver ahí, no vas a ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, los vas a ver a los santos del Antiguo Testamento. Vas a ir a poder hablar con él. Vas a poder hablar con Pablo, con Pedro, puedes ir a hablar con Juan. Pero increíblemente, pese a las condiciones que va a haber, muchos se liberarán, no muchos, como la arena del mar. Versículo 9, en el capítulo 20. La topografía de la tierra habrá sufrido cambios drásticos por los catastróficos sucesos de la tribulación. ¿No es cierto? Lo que hemos estudiado en Apocalipsis 16:20, ¿no? Zacarías 14:4, versículo 4, versículo 9 al 11. Y esto permitirá que las fuerzas rebeldes, suban, dice, sobre la anchura de la tierra y rodeen el campamento de los santos y la ciudad amada. Yo creo que ya te viene a la cabeza cuál es la ciudad amada, ¿no? Los santos estarán acampados alrededor de la ciudad amada, ¿de qué? De Jerusalén. Si hasta ahora no he conocido Jerusalén, un día lo voy a conocer. ¿Sí? Amén. Salmo 78, 68, 87, 2. Que es el lugar donde está ¿quién? El Mesías, ¿no? El trono del Mesías y el centro del mundo milenario. Disfrutando de la gloriosa presencia del Señor Jesucristo cuando, ¿no es cierto? Cuando llegue ese tiempo. Ya está. Pero mire, al igual que en Armagedón, lo que hemos estudiado, 1000 años antes que se llevó la batalla de Armagedón, 1000 años antes, y lo hemos estudiado en Apocalipsis 19, del 11 al 21, la batalla será en realidad una ejecución. O sea, no aprendieron. ¿Sí? Cuando las fuerzas rebeldes se movieron para el ataque, ¿qué hace? Versículo 9. Descendió, ¿me dice? Al final, descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, serán instantáneamente y totalmente exterminados. El enviar al fuego del cielo en las Escrituras es a menudo la forma en que Dios juzga a los pecadores.
Génesis 19:24, Levítico 10:2, Segunda de Reyes 1:10-12, Lucas 9:34, ¿no? Entonces las fuerzas de Satanás morirán físicamente y sus almas irán al lugar de castigo, esperando su sentencia final al infierno eterno que tendrá lugar en breve. ¿Y dónde vamos a estudiar esto? En Apocalipsis 20, si Dios quiere, la siguiente clase, porque no diré cuándo. La siguiente clase, ¿no? Vamos a ver dónde va a ser ese lugar de su sentencia final. Ya sabemos que es el infierno eterno. Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Y terminamos el versículo 10, ¿no? Donde dice, y el diablo que los engaña fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tampoco su malvado líder escapará a esta suerte. Ya estuvo 1000 años en el abismo. ¿Sí? El diablo, dice, que los engañaba, fue lanzado ahora, ¿dónde? En el lago de fuego y azufre. Y allí se unirá a quienes, ahí los verá después de 1000 años, ¿no? Los va a ver a quién. A sus compinches, ¿no? A la bestia, o sea, al anticristo y al falso profeta. Quienes para entonces ya habrán estado en ese lugar de tormento por 1000 años. 19:20 de Apocalipsis. El que estos dos seres humanos estén aún allí, ¿por qué seres humanos? ¿Se acuerdan? Porque los lanzó vivos. Estén allí, después de ese tiempo, refuta la falsa doctrina de la aniquilación. O sea, ¿qué es refutar? Decir, porque muchos creen en esa doctrina, ¿no es cierto? Que cuando el hombre muere, muere ya. Está llegado. Y siempre lo dicen, sería bueno, ¿no? Porque tenemos padres, tenemos hijos, tenemos primos, hermanos, amigos, no queremos que vayan a ese lugar de tormento, ¿o no? Pero sin embargo nosotros entendemos por fe que el infierno es un lugar tanto de tormento mental como de físico. ¿Están conmigo? Por fe entendemos que el infierno es un lugar tanto de tormento mental. ¿Por qué dice tormento mental, pastor? Daniel 12:2, Mateo 8:12, Mateo 13, versículos 42, 50, Mateo capítulo 22, versículo 13, capítulo 24, versículo 51, capítulo 25, versículo 30, Lucas 13, 28, y también es un lugar tanto de tormento físico. Apocalipsis 14, 10, 11, Mateo 25, 41, Marcos capítulo 9, versículo 43, 44, Lucas capítulo 16, versículos 23 y 24. Entonces, los sentenciados a ese terrible lugar serán, ¿qué dice? Versículo 10, atormentados de día y de noche. O sea, no habrá un momento de alivio por los siglos de los siglos. Entonces, la Biblia de modo explícito enseña que el infierno es eterno. La misma frase griega traducida aquí por los siglos de los siglos se emplea en Apocalipsis 1:18 para referirse a ¿qué? 1. A la eternidad de Cristo. 2. A la eternidad de Dios. Así como en Apocalipsis 4, 9 a 10, 16, 15, 7. Y así 3 como a la duración del reinado de Cristo. Los incrédulos entonces serán atormentados, dice, de día y de noche. Apocalipsis 14, 10, 11. Y Jesús enseñó que el castigo de los malos es tan eterno como la vida eterna de los justos. Así como para ellos es un castigo eterno por la eternidad, por los siglos de los siglos, Jesús enseña que para los justos, o sea, para aquellos que hemos recibido la justicia de Dios, ¿sí? También es eterno. Mateo 25, 46.
Hermanos, Jesús también enseñó que el infierno es un lugar de fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:43. Donde el gusano de ellos no muere, dice Marcos 9:48. Y segunda de Tesalonicenses 1:9 enseña que la destrucción de los malos en el infierno es por toda la eternidad. Y termino con esto para que te sientas en paz. Realmente crees que Cristo es tu Señor y tu Salvador. ¿Sí? No estoy diciendo que seas perfecto. Que creas que Él realmente es tu Señor y tu Salvador. Los creyentes, o sea, nosotros, ya somos ciudadanos del reino de Dios. Ya somos ciudadanos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ya somos ciudadanos del reino de Dios. Filipenses 3:20, Colosenses 1:13, Primera Tesalonicenses 2:12. Y por tanto, al ser ciudadanos ya del reino, ¿qué somos? Bienaventurados, ¿te acuerdan? La anterior clase, bienaventurados por estar en comunión con el Rey. ¿Qué nos espera? Según la Biblia, una herencia futura gloriosa. Primera de Pedro 1:4, ahí lo dice, ¿no? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que nos permites ver y nos alientas, Padre. Porque por fe creemos, bendito Dios, en todo lo que tu palabra dice, bendito Dios. Quisiéramos estar en ese tiempo, bendito Padre, donde tu justicia mora, donde hay una paz que todo mundo busca, donde tu presencia esté ahí y podamos venir, hablar contigo, estar presente, alabarte, Señor. Pero en tu soberanía, Padre, tú has determinado que estemos en esta generación, en este tiempo, Papi, enfrentando, Señor, las adversidades de este mundo. Y aunque tú en tu palabra dices que en el mundo iba a haber aflicción, también confiamos en este vencido aquello, Papi. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por las enseñanzas que nos muestras en tu palabra. Bendito Dios, y si nos hemos equivocado en algo que, Señor, pues seas tú quien puedas corregir, pero entendemos, Papito Dios, y creemos, Señor, que un día, Señor, tú vas a venir a establecer tu reino acá, Señor. El por qué, Señor, aquello, aún, Padre, no lo tenemos muy claro, bendito Dios. Pero entendemos, Papito Padre, que pese a todo, Señor, tú has dispuesto los tiempos, tú has dispuesto las dispensaciones, bendito Dios. Y pues, si tú has permitido que estemos en este tiempo, pues, que así sea, y te agradecemos, Padre. Te agradecemos mucho, Papá, porque si aún en este tiempo que no vivimos en persecución, no vivimos con esas cosas que nos muestran en tu palabra, Señor, a veces queremos no seguir o queremos desfallecer. Me imagino, Señor, en el tiempo de la iglesia, cuando eran realmente perseguidos, apedreados, asedados, quemados, y nosotros por una pequeña discusión o cualquier situación o emergencia o escasez queremos desfallecer, Papito, pues gracias porque estamos en un tiempo donde podemos ayudar nuestra Biblia, leer, estudiar, un tiempo donde podemos orar, clamar, un tiempo donde podemos estar al resguardo de los hermanos. Te damos gracias, Papito. Bendice a los niños, bendice las ofrendas, te agradecemos por todo y pues, Señor, que te pedimos que este domingo, en este tiempo, Señor, de mucha complejidad, seas tú quien puedas elegir, Papito, a aquellos que de alguna manera todavía puedan tener algo de moralidad en sus vidas para poder impartir justicia, Señor. Pero bueno, te dejamos en tus manos y pues nosotros veremos cómo obramos. Buscaremos esta semana en oración, discernimiento, un tiempo en el cual podamos ver qué hacer o qué determinar para este tiempo. Gracias, Papito Dios, por todos estos años que nos has regalado, Señor. 15, no me acuerdo cuántos años, ya estamos 15,
El Señor nos ha mantenido firmes, papito. Cuántas veces hemos querido tirar la toalla, cuántas veces hemos querido desfallecer, pero siempre, Señor, tu fortaleza, tu gracia, el querer, Señor, como el hacer, Señor, está en nosotros, papito Dios. Gracias, papito, bendecimos esta semana, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén.